Nunca imaginé que un trabajo aparentemente perfecto se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó hace 3 meses, cuando vi un anuncio en línea buscando una niñera para vivir en una propiedad en el interior. El salario era absurdamente alto, casi 3 veces más de lo que ganaba trabajando en 2 empleos en la ciudad. En ese momento, estaba desesperada por dinero. Mi alquiler había aumentado, las facturas se acumulaban y mi madre necesitaba ayuda con sus medicamentos. Cuando vi esa oferta, parecía que el universo me había enviado un milagro. Llamé inmediatamente y, después de una breve entrevista telefónica con la señora Méndez, fui invitada a conocer la propiedad al día siguiente. Ella explicó que necesitaban a alguien con urgencia, ya que la niñera anterior se había ido por motivos personales, sin previo aviso. Eso debería haber sido mi primera señal de alarma, pero estaba tan enfocada en la oportunidad que lo ignoré por completo. La propiedad estaba a casi 2 horas de la ciudad más cercana, en medio de un valle rodeado de montañas. A medida que conducía por el camino de tierra que parecía interminable, la sensación de aislamiento crecía con cada kilómetro. No había señal de celular, y la última casa que había visto estaba al menos a 40 minutos atrás. El GPS perdió la señal varias veces, y casi pensé en rendirme y volver. Cuando finalmente divisé las enormes puertas de hierro con el nombre Rancho Horizonte tallado, sentí un extraño escalofrío, como si algo me advirtiera que diera media vuelta. Pero ignoré esa sensación. Las puertas se abrieron automáticamente cuando me acerqué, como si alguien me estuviera observando. El camino privado que conducía hasta la casa principal estaba flanqueado por árboles antiguos que formaban casi un túnel, bloqueando la luz del sol. Recuerdo pensar que parecía una escena de película, de esas en las que ya sabes que algo malo le va a pasar a la protagonista ingenua. La casa era mucho más grande de lo que imaginaba. Una mansión de 3 pisos de estilo colonial, con una imponente fachada de piedra y madera oscura. Parecía desplazada en el tiempo, como si no perteneciera a este siglo. Había algo en la arquitectura que causaba incomodidad. Tal vez los extraños ángulos del techo o las ventanas altas y estrechas que recordaban a ojos vigilantes. El señor y la señora Méndez me recibieron en la entrada. Él, un hombre alto y delgado con expresión siempre seria, apenas hablaba y parecía constantemente distraído. Ella, por otro lado, era extremadamente educada y habladora, pero había algo artificial en su sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me mostraron la casa rápidamente. Tendrás tiempo para conocerla mejor después, dijo la señora Méndez cuando notó mi mirada curiosa hacia las puertas cerradas del corredor este. Los niños estaban en la escuela, así que solo los conocería por la noche. Serían 3, los gemelos de 8 años, Lucas y Laura, y la pequeña Sofía de apenas 4 años. Mi habitación estaba en el 3er piso, en un ala separada de la casa principal. Era espaciosa y bien decorada, pero las ventanas daban a la parte trasera de la propiedad, donde había un pequeño cementerio familiar rodeado por una baja verja de hierro. Tradición de la familia de mi marido, explicó la señora Méndez cuando vio mi expresión. Y todas las generaciones están enterradas allí desde que el primer Méndez construyó esta casa hace casi 150 años. Habló como si fuera lo más normal del mundo tener tumbas en el patio trasero, y tal vez para ellos lo fuera. Intenté no demostrar cuánto me molestaba aquello. Después de todo,
El salario compensaba algunos detalles extraños y necesitaba mucho ese trabajo. La señora Méndez me entregó un grueso manual con las rutinas de los niños, información sobre alergias, horarios, reglas de la casa y mis deberes. Entre las reglas, una me llamó la atención. Los niños no deben quedarse solos en la planta baja después del atardecer, bajo ninguna circunstancia. Conocí a los niños esa misma noche, durante la cena. Los gemelos eran idénticos, con cabello oscuro y ojos claros que parecían observar todo con una intensidad perturbadora para niños de esa edad. Casi no hablaron durante toda la comida, solo estudiándome en silencio. Sofía, la menor, era diferente, habladora y animada, con risas espontáneas que resonaban por el comedor. A Sofía le encanta contar historias sobre sus amigos imaginarios, comentó la señora Méndez cuando la niña comenzó a hablar sobre los otros niños que vivían en la casa. El señor Méndez lanzó una mirada severa a su esposa, que inmediatamente cambió de tema. Después de la cena, ayudé a acostar a los niños. Sus habitaciones estaban en el segundo piso, todas en el mismo pasillo. Noté que había una habitación extra al final del pasillo, con la puerta cerrada con llave. Cuando pregunté sobre ella, Laura, una de las gemelas, respondió antes de que pudiera impedirlo. Era la habitación de nuestro hermano mayor. La señora Méndez apareció en ese exacto momento y, con una sonrisa tensa, dijo que Laura estaba confundida y me pidió que terminara de arreglar a los niños mientras ella y su marido salían para un compromiso. Esa fue mi primera noche sola en la casa, y fue cuando todo comenzó. Después de acostar a los niños, volví a mi habitación en el tercer piso para organizar mis cosas. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando lo escuché. Al principio, pensé que era el viento, un sonido bajo y distante. Pero conforme presté más atención, me di cuenta de que eran risas infantiles. No era el tipo de risa alegre que había escuchado de Sofía durante la cena. Era diferente, un sonido casi melódico, como si varios niños estuvieran jugando juntos. Lo extraño es que el sonido parecía venir de dentro de las paredes. Salí de mi habitación y seguí el pasillo hasta la escalera, intentando localizar el origen. Las risas se hicieron más fuertes cuando llegué al segundo piso, donde dormían los niños. Abrí cuidadosamente la puerta de la habitación de los gemelos. Ambos dormían profundamente. Lo mismo ocurría con Sofía. Los tres niños estaban en un sueño profundo, pero las risas continuaban, ahora pareciendo venir del piso de abajo. Bajé las escaleras con el corazón acelerado, sosteniendo mi celular como linterna, ya que las luces principales estaban apagadas y no conocía bien la casa para encontrar todos los interruptores. Las risas parecían venir del corredor este, ese mismo corredor que la señora Méndez había evitado durante el recorrido por la casa. A medida que me acercaba, las risas se hacían más fuertes y más claras. No era solo una impresión o un truco del viento, eran definitivamente voces de niños. Me detuve frente a una puerta al final del pasillo. Las risas venían de dentro de esa habitación. Mi mano temblaba cuando sujeté el pomo. Una parte de mí quería correr de vuelta a mi habitación y fingir que no estaba oyendo nada, pero otra parte necesitaba saber qué estaba pasando. Giré el pomo lentamente, pero la puerta estaba cerrada con llave. En el momento exacto en que intenté forzarla, las risas cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue tan intenso que pude oír mi propia respiración acelerada.
Fue cuando noté un fuerte olor a tierra húmeda y algo metálico, como óxido o sangre. El olor venía por debajo de la puerta, y junto con él, una corriente de aire helado que hizo que mis pies se congelaran. Volví corriendo a mi habitación, sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave y me acurruqué en la cama, tratando de convencerme de que había sido solo mi imaginación. Tal vez el cansancio del viaje, el estrés del nuevo trabajo o el aislamiento de aquel lugar me estaban afectando. Pasé horas despierta, atenta a cualquier sonido, pero la casa permaneció en silencio el resto de la noche. Cuando finalmente me dormí, tuve pesadillas con niños corriendo por los pasillos, sus risas resonando por las paredes mientras me llamaban para jugar. Desperté sobresaltada a las 5:30 de la mañana, sudando y con el corazón acelerado. La luz del amanecer comenzaba a entrar por las rendijas de la cortina, y aquella sensación de miedo de la noche anterior parecía ridícula a la luz del día. Decidí no comentar nada con los Méndez. Después de todo, era mi primer día de trabajo y no quería parecer loca o problemática desde el principio. Me convencí de que había sido solo el viento en las viejas estructuras de la casa o algún programa de televisión que los niños habían dejado encendido. El día transcurrió normalmente. Llevé a los niños a la escuela, que quedaba en la propiedad vecina, donde estudiaban con los hijos de otros hacendados de la región. Preparé el almuerzo para Sofía, que solo tenía clase por la mañana, y pasé la tarde ayudándola con dibujos y juegos. Los gemelos regresaron a las 3 de la tarde, y pasamos el resto del día con tareas escolares y actividades en el jardín. Parecían niños normales durante el día, un poco callados y reservados, pero nada que indicara algo extraño. La Écila. Méndez llegó alrededor de las 6 de la tarde y me informó que ella y su marido saldrían nuevamente por la noche para una cena de negocios. Los niños ya están acostumbrados a nuestra rutina, explicó mientras repasaba las instrucciones para la cena y la hora de dormir. Antes de salir, añadió, como quien no quiere la cosa: y no te preocupes por ruidos durante la noche. Esta casa es antigua, la madera cruje y a veces el viento en las chimeneas parece otra cosa, pero es solo la casa asentándose. Aquel comentario, aparentemente casual, me dejó inquieta. Era como si ella supiera exactamente lo que yo había oído la noche anterior. Después de la cena, mientras ayudaba a Sofía a cepillarse los dientes, ella comenzó a hablar sobre sus amigos. Solo vienen a jugar cuando está oscuro, dijo con naturalidad. ¿Quiénes son esos amigos en Sofía?, pregunté tratando de parecer desinteresada. En los otros niños que viven aquí. Viven en las paredes y debajo del suelo. Les gusta jugar al escondite, pero solo pueden salir de noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Y cuántos niños son?, continué, mientras la ayudaba a subir a la cama. Muchos. Está Thomas, que es el mayor. Él cuida de los otros. Están los bebés que solo lloran. Y están los que les gusta correr y reír. Quieren que vaya a jugar con ellos abajo, pero mamá dijo que no puedo. Hablaba de todo esto con tanta naturalidad que era difícil saber si era solo imaginación infantil o algo más. ¿Y dónde están durante el día?, pregunté. Sofía bostezó y respondió mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. Vuelven a los ataúdes en el jardín. Thomas dijo que es donde realmente viven. Aquellas palabras me helaron por dentro. Me quedé parada junto a la cama de Sofía durante unos minutos, observándola dormir pacíficamente,
como si no acabara de decir algo completamente aterrador. Acosté a los gemelos poco después, pero ellos no mencionaron nada sobre amigos o niños en las paredes. Decidí investigar un poco más la casa mientras aún era temprano y los Méndez no habían regresado. Comencé por el despacho en la planta baja, buscando cualquier información sobre la historia de la familia o de la propiedad. En una estantería encontré un álbum de fotos antiguo. Las primeras páginas mostraban la casa siendo construida, luego varias generaciones de la familia Méndez. A medida que avanzaba en el álbum, noté algo perturbador. En casi todas las fotos familiares había más niños que los 3 que yo conocía. En una foto que parecía relativamente reciente, vi a los gemelos aún bebés, a Sofía recién nacida y a un niño mayor de unos 12 años, de pie junto al Sinó. Méndez. El rostro del niño estaba parcialmente borroso, como si la foto hubiera sido dañada en ese punto específico. Continué hojeando el álbum y encontré recortes de periódicos antiguos guardados entre las páginas. Uno de ellos, amarillento por el tiempo, tenía un titular que me hizo contener la respiración. Tragedia en el Rancho Horizonte. 5 niños mueren en incendio. La fecha era de 1976, casi 50 años atrás. El artículo describía cómo un incendio en el ala este de la mansión había matado a 5 niños durante una fiesta de cumpleaños. Los niños estaban jugando en el sótano cuando comenzó el fuego, bloqueando la única salida. Otro recorte, más reciente, tenía el título «Joven heredero del Rancho Horizonte muere en circunstancias misteriosas». La foto mostraba al mismo niño que yo había visto en la foto familiar, el supuesto hermano mayor que Laura había mencionado. Según el reportaje, Tomás Méndez, de 13 años, había sido encontrado muerto en el sótano de la casa 2 años atrás, con la causa de la muerte indeterminada. El artículo mencionaba que el cuerpo fue encontrado en la antigua sala de juegos, que había sido el lugar del incendio décadas antes. Estaba tan absorta en la lectura que no oí los pasos acercándose. Cuando la puerta del despacho se abrió de repente, casi dejé caer el álbum. Era el señor Méndez, con una expresión que mezclaba sorpresa y rabia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz controlada, pero claramente irritada. «Lo siento», tartamudeé. «Los niños ya están dormidos y yo solo estaba. No pude terminar la frase. Él atravesó la sala en pasos largos, tomó el álbum de mis manos y lo cerró con fuerza. «Este despacho es privado. Hay áreas en esta casa que no son para ti». Creí que mi esposa había dejado eso claro. Su voz era fría, pero sus ojos parecían arder de rabia. «Lo siento mucho», repetí. «No volverá a ocurrir». Asintió rígidamente y señaló hacia la puerta. «Los niños se despiertan temprano. Sugiero que vayas a descansar». Salí del despacho sintiendo su mirada en mi espalda. La accioné. Méndez estaba en el pasillo, pareciendo incómoda, pero no dijo nada mientras pasaba junto a ella y subía las escaleras. Aquella noche, las risas comenzaron más temprano. Apenas me había acostado cuando las oí, primero distantes, luego cada vez más cercanas. Pero ahora había algo diferente. Entre las risas, podía distinguir claramente una voz llamando mi nombre. «Ven a jugar con nosotros», decía la voz, que parecía pertenecer a un niño mayor. «Ven al sótano. Queremos mostrarte algo». Tiré de la manta hasta la barbilla, como una niña asustada, e intenté ignorarlas, pero las voces se volvían más insistentes. «Sabemos que nos oíste. Sabemos que viste las fotos.
Necesitas saber la verdad. Me puse la almohada sobre la cabeza, pero no sirvió. Era como si las voces estuvieran dentro de mi cabeza ahora. Cuando finalmente reuní el valor para mirar hacia la puerta de la habitación, vi el pomo girando lentamente. No había cerrado la puerta con llave. El pomo giró completamente y la puerta comenzó a abrirse, revelando solo oscuridad al otro lado. Y entonces, en el hueco de la puerta, apareció una pequeña mano pálida, seguida por otra, como si alguien se estuviera preparando para empujar la puerta y entrar. Salté de la cama y corrí para empujar la puerta, cerrándola con fuerza y girando la llave en la cerradura. Del otro lado, oí un suspiro de decepción, seguido por risitas que se fueron alejando por el pasillo. Pasé el resto de la noche apoyada contra la puerta, con todas las luces encendidas, esperando el amanecer. No pude dormir ni un minuto. Cuando los primeros rayos de sol finalmente aparecieron, decidí que no podía permanecer más en aquella casa. Me iría ese mismo día, no importaba cuánto necesitara el dinero. Arreglé mis cosas rápidamente y bajé para hablar con los Méndez antes de que los niños se despertaran. Encontré a la señora Méndez en la cocina, preparando café. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, ella habló. «Oíste a los niños anoche, ¿verdad?» Su voz era calma, resignada. Me quedé paralizada, sin saber qué responder. «Todas las niñeras los oyen, tarde o temprano», continuó. «Algunas aguantan más tiempo que otras. La última duró solo 3 días». Suspiró profundamente y me miró con una expresión cansada. «No necesitas explicar. Entiendo que quieras irte». «Entonces lo sabes», murmuré, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sobre las voces, las risas, sobre Tomás. Las nena. Méndez colocó la taza de café en la mesa con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper no solo la porcelana, sino también el frágil equilibrio que mantenía su vida funcionando. Tomás era nuestro hijo mayor, dijo finalmente. Un niño brillante, curioso, tal vez demasiado curioso. Su voz falló por un momento. Siempre estuvo fascinado por la historia de esta casa, por las historias de los niños que murieron en el incendio. Pasaba horas en el sótano, en el lugar exacto donde ocurrió la tragedia. Decía que podía oírlos, que querían ser sus amigos. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Al principio, pensamos que era solo imaginación infantil. Todos los Méndez crecen escuchando las leyendas sobre esta casa, pero entonces comenzó a cambiar. Se quedaba despierto toda la noche, hablando solo. Dibujaba retratos detallados de niños que nunca había conocido, niños que murieron décadas antes de que él naciera. «¿Qué le pasó?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. La señora Méndez miró por la ventana, hacia el pequeño cementerio familiar. Y una noche, hace 2 años, Tomás bajó al sótano después de que todos estaban dormidos. Cuando notamos su ausencia y fuimos a buscarlo, ya era demasiado tarde. Encontramos su cuerpo en la antigua sala de juegos, sin ninguna herida visible, sin ningún signo de violencia. El médico dijo que su corazón simplemente se detuvo, como si hubiera sido asustado hasta la muerte. Se volvió hacia mí y por primera vez vi verdadera emoción en sus ojos, una mezcla de dolor y miedo. Después de eso, los niños comenzaron a oír las voces también. Sofía fue la primera.
Empezó a hablar sobre el hermano Thomas y sus amigos en las paredes, a pesar de ser muy pequeña cuando él murió. Ella ni siquiera debería recordarlo. Después los gemelos también comenzaron a hablar sobre los niños que juegan por la noche. ¿Por qué siguen viviendo aquí?, pregunté, incapaz de entender cómo alguien podría permanecer en un lugar así después de todo lo que había sucedido. La señora Méndez dio una sonrisa triste. Esta tierra pertenece a los Méndez desde hace 7 generaciones. Mi marido cree que marcharse sería una traición al legado familiar. Además, ¿a dónde iríamos? Los niños están conectados a este lugar ahora, así como Thomas lo estaba. Y créeme, ya intentamos irnos. Pasamos 6 meses en otra ciudad después de que Thomas murió. Pero las voces nos siguieron. Las risas, los llamados, encontraron una manera de alcanzarnos, incluso a kilómetros de distancia. Bajó la voz, casi susurrando ahora. Es como si una parte de ellos estuviera dentro de los niños, dentro de todos nosotros. No hay forma de huir de lo que ya está dentro de ti. En ese momento, oí pasos bajando las escaleras. Los gemelos aparecieron en la puerta de la cocina, con sus pijamas idénticos y expresiones serias. «Buenos días, mamá», dijeron al unísono, antes de sentarse a la mesa. Sofía vino justo después, bostezando y frotándose los ojos. Pero había algo diferente en ella esta mañana. Una intensidad en la mirada que no encajaba con una niña de 4 años. Thomas dijo que no te irás hoy. Habló, mirándome directamente. No a su madre, no a sus hermanos, sino a mí. Dijo que necesitas ir al sótano primero. Quiere mostrarte donde todo comenzó. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La voz de Sofía sonaba extrañamente adulta, casi como si otra persona estuviera hablando a través de ella. La señorita Méndez palideció, pero no pareció sorprendida. «Sofía, querida, ve a sentarte. Voy a preparar tu cereal». La niña obedeció, pero continuó mirándome fijamente con esa mirada perturbadora. El señor Méndez entró en la cocina en ese momento, pareciendo cansado y abatido, como si no hubiera dormido. Miró hacia mí, luego hacia su esposa, y pareció entender inmediatamente lo que estaba sucediendo. «Le has contado». No era una pregunta, sino una constatación. La cena. Méndez simplemente asintió. Él suspiró profundamente y se sentó a la cabecera de la mesa. «Entonces te vas», dijo, nuevamente no como una pregunta. «Todas se van, tarde o temprano. No te culpo». Había una resignación en su voz que era más aterrador que cualquier ira u hostilidad. Era el tono de alguien que había aceptado su destino, por terrible que fuera. «Te pagaré el mes completo, independientemente del tiempo que hayas estado. Es lo mínimo que puedo hacer». Sacó un talonario de cheques del bolsillo y comenzó a rellenarlo. «Espera», dije, sorprendiéndome a mí misma. «Antes de irme, quiero entender qué está pasando aquí. Quiero ver el sótano». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo mejor. No sé qué me motivó. Curiosidad, terquedad, o tal vez la sensación de que no podría seguir con mi vida sin saber la verdad. El señor y la señora Méndez intercambiaron miradas alarmadas. «Eso no es una buena idea», dijo él, dejando el talonario a un lado. «Nadie entra en esa parte de la casa desde hace años. Ni siquiera nosotros». La señora Méndez parecía genuinamente preocupada. «Por favor, toma el dinero y vete. Es mejor así. Algunas cosas
Algunas cosas no deben ser perturbadas, pero yo estaba decidida ahora. Si me voy sin entender lo que está pasando, pasaré el resto de mi vida preguntándome, teniendo pesadillas con esto. Necesito verlo por mí misma. Sofía, que había estado callada hasta entonces, de repente sonrió. No la sonrisa inocente de una niña, sino algo calculado, casi adulto. «Yo puedo mostrar el camino», dijo, su voz nuevamente extraña, como si alternara entre la niña de 4 años y alguien mucho mayor. Thomas me mostró todos los pasajes secretos. Los gemelos, que habían estado comiendo en silencio, levantaron la cabeza simultáneamente. «Nosotros también sabemos», dijo Laura. «Jugamos allí abajo a veces, cuando mamá y papá están dormidos», completó Lucas. «La cenere». Méndez dejó caer la cuchara que sostenía, el ruido del metal contra el suelo resonando en la cocina silenciosa. «¿Ustedes qué?», preguntó, horrorizada. «¿Han estado yendo al sótano? ¿Después de todo lo que pasó con Thomas?». Los gemelos simplemente se encogieron de hombros, con esa indiferencia perturbadora. «Los niños de abajo son nuestros amigos», dijo Laura. «Solo quieren jugar», añadió Lucas. «Se ponen tristes cuando la gente les tiene miedo». Él cenó. Méndez se levantó abruptamente, el rostro pálido. «¡Basta! No quiero oír más sobre esto». Se volvió hacia mí, los ojos inyectados y desesperados. «¿Ves lo que está pasando? Está afectando a todos ellos, uno por uno. Primero Thomas, ahora los otros. Es por eso que necesitamos a alguien aquí, alguien que pueda vigilarlos durante la noche». Entendí entonces el verdadero motivo por el que el salario era tan alto. ¿Por qué estaban tan desesperados por una niñera que viviera en la propiedad? No era solo para cuidar de los niños, era para protegerlos de sí mismos, para impedir que atendieran al llamado de aquellas voces en la oscuridad. «Te mostraré el sótano», dijo el señor Méndez finalmente, pareciendo derrotado. Tal vez necesites ver para entender por qué debes irte de aquí lo más rápido posible». Tomó un manojo de llaves del bolsillo e hizo un gesto para que lo siguiera. La escena Méndez parecía querer protestar, pero solo abrazó a sus hijos más cerca de sí, como si temiera que pudieran desaparecer en cualquier momento. Seguimos en silencio por los pasillos de la casa. El señor Méndez al frente con pasos pesados y renuentes. Bajamos hasta la planta baja y me guió por el pasillo ese mismo que la señora Méndez había evitado mostrarme el primer día. Al final del pasillo había una robusta puerta de madera oscura, reforzada con metal. El señor Méndez sacó del bolsillo una llave antigua y oxidada. Esta parte de la casa fue aislada después del incendio de 1976, explicó mientras giraba la llave en la cerradura. Fue reconstruida, por supuesto, pero la mantuvimos cerrada. Nadie usa esta área desde hace décadas. Al menos no debería usarla. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. El aire que venía de abajo era frío y húmedo, con un fuerte olor a moho y algo más. Ese mismo olor a tierra mojada y metal que había sentido la noche anterior. El señor Méndez encendió un interruptor en la pared, iluminando débilmente la escalera con una única bombilla amarillenta. «El sótano se extiende por debajo de toda la casa», dijo mientras comenzábamos a descender. Antes del incendio, se usaba como área de recreación para los niños de la familia. Había una sala de juegos, una pequeña biblioteca
incluso un teatro de marionetas. Era donde los niños de la región se reunían para jugar durante el invierno, cuando hacía demasiado frío para estar afuera. Su voz resonaba extrañamente en las paredes de piedra. Fue durante una de esas reuniones que comenzó el incendio. Un cortocircuito, dijeron los investigadores. Los niños estaban solos allí abajo. Los adultos estaban en el piso de arriba, celebrando el cumpleaños de uno de los Méndez. Cuando se dieron cuenta del fuego, ya era demasiado tarde. Llegamos al final de la escalera y nos encontramos con un largo pasillo mal iluminado. Varias puertas se alineaban a ambos lados. 5 niños murieron aquí abajo aquella noche. 3 de ellos eran Méndez. Los otros 2 eran hijos de vecinos. La mayor tenía apenas 12 años. El señor Méndez se detuvo frente a una puerta en medio del pasillo. Sus manos temblaban ligeramente mientras insertaba otra llave en la cerradura. Esta era la sala de juegos. Fue donde encontramos a Thomas. Dudó antes de abrir la puerta, como si estuviera reuniendo valor. Debo advertirte, muchas personas han reportado experiencias perturbadoras en este lugar. Algunas juraron haber visto a los niños, otras solo oyeron sus voces. Algunos nunca volvieron a ser los mismos después de entrar aquí. Me miró directamente a los ojos. ¿Estás segura de que quieres continuar? Tragué saliva, sintiendo mi corazón latir acelerado. Una parte de mí quería dar media vuelta y salir corriendo de esa casa, tomar el primer autobús bien lejos de allí y nunca mirar atrás. Pero otra parte, esa parte terca y curiosa que siempre me metió en problemas, necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos. Estoy segura, respondí, con más confianza de la que realmente sentía. La puerta se abrió a una sala amplia, sorprendentemente bien preservada. No parecía un lugar que hubiera sufrido un incendio décadas atrás, ni un lugar que permaneciera cerrado y abandonado. Había juguetes organizados en los estantes, una mesa de ping-pong en el centro, estanterías con juegos de mesa, e incluso un pequeño escenario para teatro de marionetas en una de las esquinas. Todo parecía limpio y bien cuidado, como si alguien hubiera arreglado el lugar recientemente. «Esto no tiene sentido», murmuré, mirando alrededor. «Usted dijo que nadie viene aquí desde hace años». El señor Méndez parecía tan perplejo como yo. «Y no vienen, al menos nadie vivo». Caminó lentamente por la sala, tocando los objetos con una expresión de confusión y miedo. La última vez que estuve aquí, cuando encontramos a Thomas, este lugar estaba cubierto de polvo y telarañas. Estaba en ruinas. Mientras examinábamos la sala, noté algo extraño en las paredes. De lejos, parecía solo un papel tapiz con patrones infantiles, estrellas, lunas y nubes. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que había dibujos hechos a mano mezclados con el patrón. Dibujos de niños, algunos jugando, otros llorando, algunos en llamas. Y entre los dibujos había nombres escritos en una caligrafía infantil: Thomas, Anna, William, Elizabeth, James, Mary. Decenas de nombres, algunos repetidos varias veces, como si hubieran sido escritos por personas diferentes. «Son los nombres de los niños que murieron aquí», dijo el señor Méndez, su voz casi un susurro. «Pero también hay otros nombres, niños que nunca vivieron en esta casa, al menos que yo sepa». Señaló un nombre que se destacaba, escrito en rojo vivo, como si hubiera sido hecho recientemente: Sofía. Un ruido repentino nos hizo girar. La puerta por la que habíamos entrado acababa de cerrarse con fuerza.
El señor Méndez corrió hasta ella e intentó abrirla, pero estaba cerrada. «Esto no es posible», murmuró, tirando del pomo con fuerza. «La llave está conmigo». En ese momento, las luces comenzaron a parpadear y sentí la temperatura de la sala caer drásticamente. Mi respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire ahora helado. «Necesitamos salir de aquí», dijo el señor Méndez, el pánico evidente en su voz. Comenzó a golpear la puerta, llamando a su esposa. Pero algo me decía que nadie en el piso de arriba podría oírnos. Estábamos solos allí abajo, o al menos eso pensaba hasta que escuché el sonido. Esas mismas risas infantiles que me habían atormentado las 2 noches anteriores, solo que ahora mucho más cercanas, mucho más reales. Las risas parecían venir de todas partes al mismo tiempo, de las paredes, del techo, del suelo bajo nuestros pies. Y entonces, gradualmente, comenzaron a materializarse en formas concretas. Primero fueron solo sombras en las esquinas de la sala, moviéndose cuando mirábamos directamente hacia ellas. Después, figuras más definidas, siluetas pequeñas corriendo entre los muebles, apareciendo y desapareciendo rápidamente. El señor Méndez había dejado de golpear la puerta y ahora estaba paralizado, mirando horrorizado hacia el centro de la sala, donde el aire parecía condensarse en formas cada vez más sólidas. Ellos nunca se mostraron así antes, susurró. Y entonces los vi claramente. 5 niños, parados en círculo en medio de la sala. No eran transparentes o etéreos como yo imaginaba que serían los fantasmas. Parecían casi sólidos, casi reales, excepto por una luminosidad pálida que emanaba de ellos y por el hecho de que podía ver parcialmente a través de sus cuerpos. 3 niños y 2 niñas, todos vestidos con ropas antiguas, del estilo de los años 70. Sus rostros eran pálidos, con ojeras profundas bajo los ojos, pero no parecían aterradores o desfigurados. Solo parecían tristes, profundamente tristes y solitarios. Una de las niñas, que aparentaba ser la mayor, dio un paso adelante. ¿Has venido a jugar con nosotros?, preguntó, su voz sonando extrañamente normal, no etérea o distante como esperaría de un fantasma. Hemos estado esperando tanto tiempo por alguien que no tenga miedo. Extendió su mano hacia mí, un gesto tan humano e inocente que casi me olvidé del horror de la situación. Casi. El señor Méndez agarró mi brazo con fuerza. «No les respondas», susurró urgentemente. «No aceptes nada que ofrezcan. No estés de acuerdo con nada que pidan». Pero la niña no parecía haberlo oído, o simplemente no le importaba su presencia. Sus ojos estaban fijos en mí, esperando, casi suplicantes. «Ustedes son los niños que murieron en el incendio», dije, no como una pregunta, sino como una constatación. La niña asintió lentamente. «Soy Ana. Estos son William, James, Elizabeth y George. Hemos estado aquí mucho tiempo». Su voz tenía una cualidad hipnótica, casi melodiosa. «¿Y ustedes se llevaron a Thomas?», pregunté, sintiendo mi voz fallar. Uno de los niños, el que parecía ser el mayor, dio un paso adelante. Debía tener unos 12 años, con cabello oscuro y ojos profundos que parecían mucho más viejos que su cuerpo infantil. «Thomas vino por voluntad propia», dijo. «Él quería quedarse con nosotros. Entendía nuestra soledad». El señor Méndez soltó un sonido angustiado, entre un sollozo y un gemido. «Ustedes lo mataron», acusó.
su voz temblorosa de rabia y dolor. Era solo un niño. El niño, William, supongo, miró al señor Méndez con una expresión que mezclaba lástima y desdén. Nosotros no matamos a nadie. Thomas eligió quedarse, así como los otros elegirán eventualmente. ¿Qué otros?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sofía, Laura, Lucas, respondió Ana, contando con sus dedos pálidos. Ya pueden oírnos. Ya juegan con nosotros cuando ustedes no están mirando. Es solo cuestión de tiempo hasta que decidan quedarse para siempre. Sonrió. Una sonrisa infantil que sería dulce en cualquier otro contexto, pero que allí, en ese sótano frío, me causó escalofríos. No, el señor Méndez dio un paso adelante, colocándose entre mí y los niños. No lo permitiré. Ya perdí un hijo por ustedes. No perderé a los otros. William inclinó la cabeza, como si estuviera considerando las palabras del señor Méndez. No entiendes, dijo finalmente. Si no es una elección tuya, nunca lo fue. Esta casa nos pertenece, siempre perteneció. Ustedes son solo visitantes temporales. En ese momento, oí un ruido proveniente de la puerta. Alguien estaba intentando abrirla desde fuera. «Papá, ¿estás ahí?», era la voz de Sofía. El señor Méndez corrió hacia la puerta. «Sofía, ve a buscar a tu madre. Dile que llame por ayuda». Pero la respuesta de la niña me heló la sangre. Thomas dijo que no necesita ayuda. Dijo que es hora de que todos nos quedemos juntos. Su voz sonaba extraña, distante, como si estuviera hablando en trance. El señor Méndez comenzó a golpear la puerta con más fuerza, gritando por su esposa. Los niños fantasmales observaban la escena con expresiones impasibles, como si estuvieran asistiendo a un espectáculo cuyo final ya conocían. Ana se acercó a mí nuevamente. «No necesitas tener miedo», dijo suavemente. «Podemos ser tus amigos también. Todos podemos jugar juntos, para siempre». Di un paso atrás, alejándome de ella. «¿Qué es lo que realmente quieren?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. William sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos muertos. «Queremos lo que todos los niños quieren: compañía, amigos, una familia». Hizo un gesto abarcando toda la sala. «Estamos atrapados aquí desde hace tanto tiempo, solos, olvidados, hasta que Thomas nos encontró. Él nos entendió. Sabía cómo era ser diferente, ser dejado de lado». El señor Méndez dejó de golpear la puerta y se volvió lentamente. «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz casi un susurro. William lo miró directamente. «Tú lo sabes. Thomas siempre fue diferente, sensible. Los otros chicos se burlaban de él. Incluso tú te sentías decepcionado porque prefería los libros a los deportes, el arte a la casa. Se sentía solo en su propia casa. Con nosotros encontró aceptación». Las palabras del niño parecían golpear al señor Méndez como golpes físicos. Tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared. «Eso no es verdad», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Yo amaba a mi hijo». William se encogió de hombros. Amor no es lo mismo que comprensión. Thomas lo sabía. Se volvió hacia mí. «Así como tú lo sabes. Tú también te sientes sola, ¿verdad? Desplazada, sin pertenecer a ningún lugar. Es por eso que aceptaste este trabajo aislado. Es por eso que puedes oírnos tan claramente». Sus palabras me golpearon con una precisión dolorosa. ¿Cómo podía saberlo?
¿Cómo un niño muerto hace décadas podía leer mi alma con tanta facilidad? Antes de que pudiera responder, oí otro sonido en la puerta. No golpes, sino el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió lentamente, revelando no a la señorita Méndez como esperaba, sino a Sofía, Laura y Lucas. Los tres estaban tomados de la mano, con expresiones vacías, casi sonámbulas. «Vinimos a jugar», dijo Sofía, su voz extrañamente adulta nuevamente. El señor Méndez corrió hacia sus hijos. «Niños, vuelvan arriba ahora. ¿Dónde está su madre?» Laura miró a su padre sin realmente verlo. «Mamá está durmiendo. Tomás la puso a dormir para que pudiéramos venir a jugar». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué le había pasado a la SNAE? ¿Méndez? El señor. Méndez intentó tomar a Sofía en brazos, pero ella se esquivó con una agilidad sorprendente. Los tres entraron en la sala y fueron directamente hacia el círculo donde los fantasmas esperaban. Los niños muertos sonrieron al verlos, extendiendo sus manos en bienvenida. «¡No!», gritó el señor Méndez, corriendo tras sus hijos. Pero era como si una barrera invisible le impidiera alcanzarlos. Golpeaba algo que no podíamos ver, algo que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Los gemelos y Sofía ahora estaban en el centro del círculo, tomados de la mano con los niños fantasmales, todos sonriendo. «Es hora de nuestro juego favorito», anunció William. «Escondite entre las sombras». Sofía me miró, sus ojos extrañamente lúcidos por un momento. «Tú también puedes venir», dijo. Hay espacio para uno más. Sentí una atracción extraña, como si algo tirara de mi conciencia hacia ese círculo de niños. Por un breve instante, casi di un paso adelante, casi acepté la invitación. Había algo tentador en la idea de pertenecer, de ser aceptada completamente, aunque fuera por niños muertos en un sótano embrujado. Pero entonces, oí un sonido diferente. Pasos bajando la escalera, alguien corriendo. La señora Méndez apareció en la puerta, jadeante y con un hilo de sangre corriendo desde su frente. «¡No!», gritó al ver la escena. En sus manos había un libro antiguo, de cubierta de cuero desgastada. «¡Aléjense de mis hijos!», entró en la sala decidida, ignorando a los fantasmas, y comenzó a recitar palabras en una lengua que yo no reconocía. Parecía latín, o tal vez algo aún más antiguo. Los niños fantasmales reaccionaron inmediatamente, sus rostros contorsionándose en expresiones de ira y dolor. «¡No!», gritó William. «¡No puedes enviarnos lejos! ¡Esta casa es nuestra!». La señora Méndez continuó recitando, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar, y las luces parpadearon frenéticamente. Los fantasmas parecían estar disolviéndose, sus formas antes casi sólidas, ahora deshaciéndose en niebla y sombras. William soltó un grito de rabia que no parecía provenir de un niño, sino de algo mucho más antiguo y sombrío. «No pueden expulsarnos para siempre. Siempre regresamos. Esta casa es nuestra». Los otros niños fantasmales comenzaron a deshacerse en niebla, pero William resistía, su forma fluctuando entre la apariencia de un niño y algo más oscuro, más distorsionado. Extendió su mano hacia los hijos de los Méndez, que parecían estar saliendo de un trance, parpadeando confundidos. «Vengan conmigo, ahora, antes de que sea demasiado tarde». Sofía dio un paso en su dirección, pero la señora Méndez intensificó su cántico.
las palabras antiguas resonando con poder por las paredes del sótano. El señor Méndez aprovechó la oportunidad para atravesar la barrera invisible que antes lo bloqueaba y tiró de sus 3 hijos lejos del círculo. Los niños parecían aturdidos, como si estuvieran despertando de un sueño profundo. William gritó nuevamente, su forma ahora casi completamente deshecha. «¡Thomas!», llamó en desesperación. «¡Thomas, ayúdanos!». Y entonces, como respuesta a su llamado, una 6ª figura comenzó a materializarse a su lado. Un niño mayor, con el mismo rostro que yo había visto en la foto familiar. Thomas Méndez, el hijo muerto, apareció brevemente, mirando con tristeza a sus padres y hermanos. «Thomas», susurró el señor Méndez, su voz quebrándose al ver a su hijo. El niño miró a su padre con una expresión que mezclaba dolor y comprensión. «Está bien, papá», dijo, su voz resonando como si viniera de muy lejos. «Yo elegí quedarme, pero ellos no necesitan hacerlo». Se volvió hacia William, que ahora era poco más que una sombra temblorosa. «Déjalos ir. Ellos no son como nosotros». William pareció querer protestar, pero la voz de la señora Méndez se elevó en un crescendo final y con un último grito de frustración desapareció junto con los otros fantasmas. Thomas fue el último en desvanecerse, sonriendo tristemente a su familia antes de disolverse en el aire. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Las luces dejaron de parpadear y la temperatura del sótano comenzó a volver a la normalidad. Los 3 hijos corrieron a los brazos de sus padres, llorando y temblando. La señora Méndez cerró el libro antiguo, pareciendo exhausta pero determinada. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», dijo, su voz no dejando espacio para discusión. El señor Méndez asintió, tomando a Sofía en brazos mientras su esposa guiaba a los gemelos hacia la puerta. Se volvió hacia mí, que aún estaba paralizada en el mismo lugar. «Ven con nosotros. No es seguro quedarse aquí». Salimos todos del sótano y subimos las escaleras en silencio. Cuando llegamos a la planta baja, la señora Méndez cerró la puerta con la llave antigua y luego, para mi sorpresa, sacó un martillo de un armario cercano y rompió la llave en la cerradura. «Esto no los mantendrá alejados para siempre», dijo, «pero nos dará tiempo para salir de aquí». Se volvió hacia su marido. «Voy a arreglar las cosas de los niños. Toma solo lo esencial. Tenemos que estar fuera de esta casa antes del anochecer». El señor O'Shea Méndez no protestó, solo asintió y subió las escaleras con Sofía aún aferrada a su cuello. La señora Méndez se volvió hacia mí. «Tú también debes irte lo más lejos posible de aquí». Dudó. Luego añadió: «Lamento haberte involucrado en esto. Deberíamos haber sido honestos desde el principio». Yo aún estaba tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿Qué era eso allá abajo? No eran solo fantasmas de niños, ¿verdad? Ella negó lentamente con la cabeza. «No. No sé exactamente qué son, pero han estado en esta tierra mucho más tiempo que esta casa. El incendio creo que solo les dio una forma que podría atraer a otros niños. Una máscara de inocencia para esconder algo mucho más antiguo y hambriento». Miró hacia la puerta cerrada. «Volverán. Siempre vuelven. Pero no estaremos aquí cuando eso suceda». Salí del rancho Horizonte esa misma mañana, con solo mis maletas y un generoso cheque del señor Méndez. Observé por el retrovisor a la familia cargando apresuradamente sus cosas en 2 coches en la entrada de la casa. No sé a dónde fueron,
ni qué pasó con la propiedad después de eso. Intenté investigar sobre el lugar algunas semanas después, pero encontré solo información vaga sobre la historia del rancho y el incendio de 1976. Nada sobre Thomas o sobre la familia Méndez abandonando la propiedad. A veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy entre el sueño y la vigilia, aún puedo oír esas risas infantiles resonando distantes. Y en mis pesadillas, veo a William extendiendo su mano hacia mí, invitándome a jugar en el sótano para siempre. Me mudé a una ciudad grande después de eso, siempre rodeada de ruido y personas, porque descubrí que el silencio y la soledad me traen de vuelta a ese momento en el sótano, cuando por un breve instante casi acepté la invitación. Y lo más aterrador no es el recuerdo de los fantasmas o de lo que sucedió en esa casa. Lo más aterrador es que, a veces, aún me sorprendo pensando en cómo habría sido si hubiera dado ese paso adelante y tomado la mano extendida de William. Parte de mí todavía se pregunta si, en algún lugar profundo, yo no quería quedarme.